Buenas noches, docente. Mi nombre es Jessica Alejandra Quintero. Esa es la presentación de la actividad número 1, Case Logistics Process and Tools. Bueno, como primera medida, vamos a ver qué es naturaleza de la carga. La naturaleza de la carga se refiere como tal a en qué clasificación está distribuida nuestra carga a enviar. Entonces tenemos 5 tipos. Perecedera, en donde vamos a ver como frutas, verduras, flores, carne, lácteos. Carga frágil, tenemos como esculturas, porcelana, vidrio, obras de arte, algo que es muy, pues como muy delicado. Peligroso, tenemos productos químicos, tenemos toda esta parte que tiene algún rombo de peligrosidad y demás. Eh, el cuarto, el cuarto tipo es dimensiones y pesos especiales. Aquí vemos equipos, tanques, estructuras para construcción, tuberías. Bueno, algo que está extradimensionado, que pesa considerablemente, está en este grupo. Y tenemos a granel, que puede ser, o bueno, está ubicado, sí, digamos que detallado, que puede ser líquido, sólido o seco. Entonces acá tenemos varios alimentos también, digamos un arroz, tenemos el carbón, lo que vamos a hablar ahorita, tenemos toda la parte de construcción, arena, diferentes tipos de minerales, alimentos, bueno, se manejan varias cosas. Bueno, ahora vamos como tal, específicamente al caso que nos hablan, en donde como tal nos dicen cuál es la naturaleza de la carga, en donde está detallado el producto carbón. Entonces, para el caso de este ejemplo, según su naturaleza para mí, según mi concepto, es peligrosa y granel. ¿Por qué peligrosa? Peligrosa porque el carbón obviamente es inflamable y pues tiene cuidados especiales en donde no se puede almacenar con todo tipo de productos por su naturaleza. Suena redundante, pero es cierto, por su naturaleza, para que no se active con productos específicos. Entonces todo esto debe tener un manejo especial. Y como nos decían en el caso, desde que se despacha, como tal, bota una polución. Siempre va botando alguna polución por el tipo como tal de material, entonces esto también es nocivo para la salud, generando algún tipo de inconveniente para los operarios y demás personas a cargo de esta mercancía. Y granel, pues porque simplemente esa es su naturaleza. Bueno, el carbón, lo que les comentaba, por su polución, tipo de material e inflamabilidad se clasifica en mercancía peligrosa. Y también como granel sólido. Como les comentaba, hay sólido, hay líquido, entonces este es sólido. Ahora nos dicen qué Incoterms en este caso se utilizaron. Entonces tenemos que fueron desde 2 puertos, ¿no? 2 puertos aparte. Primero está el puerto de Barranquilla. En este puerto de Barranquilla tenemos que fue el FOB, que significa libre a bordo, es un puerto de carga convenido. Entonces, según la negociación en Barranquilla, la empresa entrega la carga dentro del buque en la Sociedad Portuaria de Barranquilla. Esta asume los costos operativos de carga únicamente. Entonces aquí tenemos el gráfico de Incoterms, en donde obviamente está todo el gráfico, el FOB, libre a bordo y puerto de destino. Entonces tenemos, digamos que para mayor claridad, el naranja es obligación vendedor, el azul obligación comprador y pues aquí tenemos que es FOB. Entonces, algunas características como tal de este Incoterm es que transporta gran cantidad de carga consolidada o fraccionada, se pueden transportar cargas pesadas de gran volumen,
flexibilidad para movilización de carga dependiendo de su naturaleza, contenedores especiales dependiendo de la naturaleza de la carga, se utilizan agentes de carga o embarcadores, esto es en general, estas características son generales, y el transportista, esto sí es específico, se encarga de elegir y reservar como tal, pues el transporte y demás. Bueno, ahora tenemos el Incoterm de Puerto de Buenaventura. Ese Incoterm es el DDP. Bueno, decimos que el DDP es lugar de destino convenido, entregado con derechos pagados. Bueno, el DDP, como tal, la carga distribuida por Buenaventura, la negociación con el comprador consiste en entregar 35.000 toneladas en el puerto destino. MC Coal LTI asume el costo de descargue e impuestos. Para este caso la negociación, como les comentaba, se hace por medio de Incoterm DDP, en donde el comprador está libre de realizar cualquier tipo de trámite, por lo que el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos gastos de aduana, de importación, hasta que la mercancía sea entregada en el lugar del país de destino acordado. Entonces, ese Incoterm obviamente abarca muchísimas más, digamos que características. Aquí ya tenemos, obviamente, en la gráfica. Esperen un momento. En la gráfica vemos la fábrica, primer envío, como tal el transporte, como tal todo el tema de aduanas, hasta que llegue al país de destino acordado. Ya cuando llega al país, de ahí para allá, ya es, ¿cómo decirlo? Ya es obligación ya del comprador. Pero esto esa abarca muchas subdivisiones, este Incoterm DDP, el de Buenaventura. Bueno, ahora seguimos a la otra parte. Primero tenemos que saber qué es distribución física internacional. Es el proceso logístico que consiste en colocar un producto en un mercado extranjero cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Entonces es como tal todo este manejo que se le da a una exportación, a una importación, a una compra o venta de productos y servicios, de productos, perdón, en donde obviamente están todos los derechos, están pactos, consiste en todo el tema de acuerdos comerciales. Todo esto abarca la distribución física. Este proceso implica una correcta coordinación desde que se inicia la operación de venta hasta que se termina, o sea, toda la trazabilidad. Todas estas labores de coordinación se conocen como distribución física internacional. Bueno, el siguiente punto es cuáles son los documentos utilizados en la distribución física internacional, o sea, en todo este proceso de exportación e importación, y cuál es el más importante para mí. Bueno, acá tenemos todos los documentos como tal, los documentos específicos, en donde tenemos la factura comercial, que esta contiene la información esencial de la negociación, como datos del exportador o importador, descripción, precios, información de pago, términos de negociación, y es necesaria para el cálculo de los impuestos y aranceles por parte de la aduana. Entonces, ¿quién la emite? El vendedor. ¿Cuándo? Al despachar la mercancía. Tenemos, bueno, y en inglés se conoce mucho como Commercial Invoice. El segundo documento es la lista de empaque o packing list. ¿Quién la emite? El vendedor. Describe detalladamente el contenido de la carga y su peso y medidas. El tercer documento es el conocimiento de embarque o bill of lading. ¿Quién la emite? La naviera o su representante. ¿Cuándo? Al entregar la carga a bordo del buque. Esa aplica solo para embarques marítimos, tiene dos funciones básicas. Recibo de consignación y entrega de la carga a la naviera o su representante. Y la segunda es el contrato de transporte de la carga. Tenemos el cuarto documento, que es la guía aérea.
Esto cuando se emite al entregar la carga para embarcar, pues para embarque aéreo, esto aplica ya para embarque solamente aéreo. ¿Quién la emite? La aerolínea o su representante, igualmente. Solo aplica para embarques aéreos. Tiene como tal dos funciones básicas. Una es el recibo de consignación y dos, contrato de transporte de carga. El siguiente documento es la carta aporte, consignment note. Cuando al entregar la carga, ¿quién la emite? El transportador para embarques terrestres por carretera o por tren. Solo aplica para embarques terrestres, tiene dos funciones, que es el recibido de consignación y entrega de la carga al transportador, y la segunda es el contrato de transporte de la carga. El siguiente documento es carta aporte, OTM. ¿Quién la emite? El operador de transporte multimodal, cuando al entregar la carga. Eso aplica solo para embarques que requieren de transporte multimodal o combinación de diferentes tipos de transporte. Tenemos como dos observaciones. El primero es el recibido de consignación y entrega de la carga al operador, y el segundo es el contrato de transporte de la carga. El siguiente documento importante es la póliza de seguro, es súper importante. ¿Quién la emite? El corredor de seguros. ¿Cuándo? Antes de embarcar. Es el certificado de que la carga se aseguró durante el transporte. El siguiente documento es el certificado de origen. ¿Quién la emite? Existen entidades oficiales en cada país o en algunos casos el vendedor. Eso depende de la negociación. ¿Cuándo la emite? Al despachar la mercancía. ¿Qué certifica? El origen de los productos o sus materias primas y es requerido para obtener los beneficios preferenciales de los acuerdos comerciales en el país de destino. Y el último documento es la licencia de exportación, Export License. ¿Cuándo la emite? Antes de realizar la exportación. ¿Quién la emite? Entidades oficiales de cada país. Como tal, la función de esto, en algunos países se requieren que los exportadores obtengan un permiso previo a la exportación de productos que son sensibles a sus mercados internos. Para mí, los documentos más importantes de toda esta lista es la factura o invoice y el packing list. ¿Por qué? Porque tienen todos los datos necesarios para la exportación o importación, y sin estos dos documentos no se puede y no se tiene el control debido de la mercancía. Entonces estos dos documentos tienen todo lo detallado, desde el Incoterm, el destino, todo, tiene absolutamente todo, precios, tiene la cantidad, tiene la presentación, tiene todo el documento del comprador, del vendedor. Bueno, entonces me parece que estos dos documentos son los más importantes. Bueno, los contenedores. ¿Qué es? Es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología. También pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos, pesados, motores, maquinaria. Todo tipo de mercancía se puede transportar en contenedores. Las dimensiones del contenedor, como más frecuentes, es de 6 metros de largo, 20 pies. Son un instrumento básico en la logística, especialmente en el transporte marítimo. No en vano, se estima que hay más de 20 millones de contenedores en tránsito continuamente en el mundo. Hay que elegir minuciosamente un contenedor, ya que hay una amplia gama de estos dependiendo del tipo de carga. Estos son los tipos de contenedores: refrigerados, de tanque, convencional, high cube, techo abierto, graneleros. Entonces cada uno de estos tiene detallados las características a cargar, si es alimentos, químicos y demás. No alcancé. Pallets. Los pallets juegan un papel fundamental a la hora de garantizar que el proceso logístico del transporte de mercancías sea óptimo, ya sea en el transporte terrestre, marítimo o aéreo. Garantizan el perfecto manejo y manipulación de casi todos los productos. Se caracteriza por ser una estructura definida de las necesidades del mercado con una altura mínima compatible con los equipos de manejo de materiales. Y bueno, esta es la presentación de la actividad número 1.
Muchas gracias. Esta es la bibliografía.